Tu hija no viene, dijo mi papá delante de toda la familia. No es de nuestra sangre. Mi hija bajó la mirada. Yo no discutí. Entonces mi abuelo se levantó. ¿Estás seguro de que quieres decir eso delante de todos? El rostro de mi papá se puso pálido. Mi nombre es Priscila Solís. Tengo 30 años, soy madre soltera y tengo a la persona más importante de mi vida, mi hija de 13 años, Clara. El día en que mi padre me dijo que mi hija no era bienvenida en nuestra reunión familiar, aprendí que algunas personas pueden ver crecer a una niña durante 13 años y aún así fingir que no pertenece a la familia. Ocurrió un sábado por la tarde. La reunión se celebraba en la propiedad de mi abuelo, el mismo lugar donde nuestra familia se había reunido cada verano desde que tengo uso de razón. Clara y yo llegamos poco después del mediodía. Ella llevaba un pequeño recipiente con brownies que había horneado la noche anterior. Siempre traía algo, le gustaba colaborar. La hacía sentir parte de las cosas. Recuerdo que sonreía al bajar del auto. Recuerdo esa parte con mucha claridad porque desapareció menos de un minuto después. Aún no habíamos llegado al área principal cuando mi padre, Héctor, se interpuso en nuestro camino. Había parientes por todas partes, gente armando mesas plegables, niños corriendo por el césped, hieleras, sillas de jardín, los sonidos familiares de una reunión familiar. Y justo en medio de todo, mi padre nos detuvo. Al principio pensé que quería ayuda para cargar algo. Luego noté lo serio que estaba su rostro. «Priscila», dijo. Su voz era más fuerte de lo necesario. Miré a Clara. Ella lo miró con expectación. «¿Qué pasa?» Mi padre se cruzó de brazos. «Tu hija no viene». Por un segundo, pensé que no lo había entendido bien. «¿Qué?» «No vendrá a la reunión». El aire pareció desvanecerse a nuestro alrededor. La gente cercana dejó de hablar. No todos, pero sí los suficientes como para que el silencio comenzara a extenderse. Clara nos miró a ambos, confundida. Mi padre me miró directamente a los ojos. Luego pronunció la frase que lo cambiaría todo. «No es de nuestra sangre». Escuché a alguien apoyar una bebida. Escuché una silla arrastrarse contra el cemento. Nadie dijo una palabra. Ni una sola persona. Los ojos de Clara se dirigieron al suelo. Y de alguna manera eso dolió más que lo que mi padre había dicho, porque ella no parecía sorprendida. Esa fue la parte que se me quedó grabada. Se veía herida, avergonzada, pero no sorprendida. Como si una parte de ella siempre hubiera estado esperando escucharlo en voz alta. Sentí que todos los ojos se volvían hacia nosotras, esperando, observando, anticipando una pelea, lágrimas o que yo discutiera. No lo hice. Simplemente me quedé allí junto a mi hija. Mi padre confundió mi silencio con una rendición. Ahora lo sé. En ese momento, estaba demasiado ocupada observando a Clara, viendo cómo apretaba el recipiente de los brownies un poco más fuerte, mirando el césped, viendo a una niña de 13 años intentar desaparecer. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una silla se movió lenta y deliberadamente. Mi abuelo Mateo se levantó. A sus 91 años, se movía más despacio que antes. Pero cuando se puso de pie, toda la reunión pareció contener el aliento. Incluso mi padre miró hacia allí. El abuelo dio unos pasos cuidadosos hacia adelante. Luego miró directamente a mi padre. No con enojo, no con emoción, sino con calma. El tipo de calma que pone nerviosa a la gente. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. ¿Quieres decir eso delante de todos? El silencio se volvió insoportable. Por primera vez en toda la tarde, la confianza de mi padre flaqueó un poco, pero lo suficiente. Sus hombros se tensaron. Su mandíbula se apretó. Y de repente, el hombre que se había mostrado tan seguro segundos antes parecía incómodo, casi asustado. Recuerdo haberlo notado de inmediato. El color desapareció de su rostro. Mi papá se puso pálido. Y en ese momento me di cuenta de algo. Mi abuelo sabía algo. Algo importante. Algo que mi padre no quería que se discutiera.
El problema era que yo no sabía qué era. No todavía. Antes de contarles lo que el abuelo sabía, quiero preguntarles algo. ¿Creen que la sangre por sí sola hace a la familia? ¿O creen que la familia es algo que se gana con amor, lealtad y estando presente cuando importa? Cuéntenmelo en los comentarios. Ahora, permítanme regresar 13 años atrás. Antes de la reunión, antes de la discusión, antes de que mi padre finalmente dijera en voz alta lo que pensaba en silencio, volvamos al día en que sostuve a mi hija por primera vez, el día en que Clara entró en mi vida. Era finales de octubre. La lluvia golpeaba suavemente la ventana del hospital mientras yo permanecía despierta en una estrecha cama, contemplando a una pequeña bebé dormida que, de alguna manera, ya se había convertido en mi mundo entero. La habitación olía a desinfectante y café frío. Una enfermera empujaba un carrito por el pasillo. Las máquinas zumbaban suavemente en las habitaciones cercanas. Todo se sentía extrañamente inmóvil, incluso pacífico. Al menos dentro de esa habitación. Fuera de ella, mi vida era mucho menos segura. El padre de Clara había desaparecido meses antes. Sin peleas dramáticas, sin explicaciones, solo una serie de llamadas sin respuesta que finalmente se convirtieron en un silencio permanente. Durante un tiempo, esperé que volviera. Luego dejé de esperarlo. Tenía pañales que comprar, formularios que llenar, facturas médicas que organizar y citas que programar. No quedaba mucho espacio para la decepción. Los primeros años fueron difíciles. No inusualmente difíciles, sino de la forma ordinaria en que lo es criar a un hijo sola. El tipo de dificultad que no genera historias dramáticas, sino que ocurre en silencio. Un ticket de supermercado a la vez. Una fiebre nocturna a la vez. Un presupuesto cuidadosamente equilibrado a la vez. Pero a través de todo eso, hubo una cosa que a Clara nunca le faltó: amor. Especialmente de una persona, mi abuelo Mateo. Y mirando hacia atrás ahora, creo que él entendió algo sobre la pertenencia mucho antes que el resto de nosotros, algo que importaría mucho más de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. La lluvia seguía cayendo cuando nos dieron el alta en el hospital. No una lluvia fuerte, sino constante. Recuerdo haber llevado a Clara a mi departamento y darme cuenta de lo silencioso que se sentía todo. Los hospitales tienen un ruido constante, máquinas, voces, puertas que se abren y se cierran. Pero cuando entré a ese departamento, solo estábamos ella y yo. Y de repente, cada responsabilidad de mi vida cabía dentro de una manta de 3 kilos. Los siguientes años transcurrieron en rutinas sencillas. Trabajaba cuando podía, aprendí a estirar el dinero para la comida y guardaba carpetas llenas de recibos y papeles médicos en una caja de plástico junto a la mesa de la cocina. Cada mes se sentía como resolver un rompecabezas al que le faltaba una pieza, pero de alguna manera siempre lo lográbamos. Clara era una niña fácil de llevar en algunos aspectos. Rara vez se quejaba, incluso cuando era pequeña. Si se caía y se raspaba la rodilla, lloraba un minuto y luego pedía una curita. Si algo se rompía, ayudaba a limpiarlo. Parecía decidida a no hacerle la vida más difícil a nadie. A veces eso me preocupaba. Los niños no deberían llevar esa carga de conciencia, pero ella la llevaba. Para cuando tenía 5 años, ya notaba las cosas. Quién asistía, quién no, quién recordaba los cumpleaños, quién los olvidaba y quién siempre tenía tiempo para ella. Mi abuelo Mateo siempre tenía tiempo para ella. Cada domingo por la tarde, pasaba por casa, a veces con libros, a veces con rompecabezas, a veces con absolutamente nada. Se sentaba a la mesa de la cocina a tomar café mientras Clara pintaba dibujos a su lado. Esas tardes se convirtieron en una rutina que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos esperaban. Si el abuelo se retrasaba, Clara no dejaba de mirar por la ventana. ¿Llamó? Preguntaba. No. ¿Tal vez hay tráfico? Tal vez. Luego volvía a esperar, y eventualmente su camioneta vieja aparecía, siempre. Mirando hacia atrás, creo que fue entonces cuando Clara empezó a entender cómo era la confiabilidad. No promesas, sino presencia. Había una diferencia. Un verano, cuando Clara tenía 6 años, el abuelo nos llevó a la reunión familiar. No era la primera a la que asistía, pero sí la primera que realmente recordaba.
La reunión se hacía en la propiedad del abuelo todos los años. Mesas largas, niños corriendo por todas partes, parientes cuyos nombres nunca lograba recordar bien, el olor a comida asada flotando en el aire. Para la mayoría de la gente, era solo una reunión. Para el abuelo, era algo más. Lo trataba casi como una responsabilidad, una promesa. No entendí la seriedad con la que se lo tomaba hasta más tarde. Esa tarde, Clara pasó la mayor parte del tiempo ayudando a la gente. Llevaba servilletas, rellenaba vasos, seguía a los parientes mayores preguntándoles si necesitaban algo. En un momento dado, la encontré ayudando a la tía Lucía a organizar platos de papel. Se veía tan seria al respecto que la tía Lucía hacía un esfuerzo por no reírse. «Es tu hija, de eso no hay duda», dijo la tía Lucía. Sonreí. En ese momento, no me di cuenta de cuánto importarían esas palabras más adelante. Esa noche, después de que la mayoría de la gente hubo comido, el abuelo sacó algo de la casa, la colcha familiar. Incluso entonces, todos la llamaban la colcha de la reunión. Era enorme, hecha a mano, cubierta con nombres bordados de generaciones enteras, cada rama de la familia, cada matrimonio, cada hijo, cada persona que pertenecía. La gente se reunía alrededor de ella todos los años. Algunos buscaban sus nombres, otros señalaban los de parientes que ya habían fallecido. No era una tradición en la que yo pensara mucho hasta que Clara la vio. Quedó fascinada. Recuerdo que se arrodilló junto a ella en el césped, trazando con cuidado las letras bordadas con un dedo. ¿Este es tu nombre?, me preguntó. ¿Y este es el mío? ¿Y el del abuelo está ahí mismo? Sonrió. Luego siguió mirando, buscando, estudiando cada sección. Eventualmente, levantó la vista. ¿Dónde está el mío? La pregunta no fue dramática, solo curiosa. Tenía 6 años. Los niños asumen que pertenecen hasta que alguien les enseña lo contrario. Recuerdo haber abierto la boca para responder, pero me detuve porque, sinceramente, no lo sabía. Nadie había hablado nunca de eso. Nadie había mencionado cuándo se añadían los nombres. Miré hacia mi padre, Héctor. Estaba cerca, hablando con unos parientes. Por un momento, sus ojos se dirigieron hacia Clara y luego hacia la colcha. La expresión duró solo un segundo. Tan brevemente que casi la pasé por alto, algo incómodo, algo guardado. Luego desapareció y le sonrió a alguien al otro lado del jardín. Recuerdo haber pensado que tal vez lo había imaginado, que tal vez estaba siendo demasiado sensible. Las madres solteras nos acostumbramos a preocuparnos por cosas que no existen. Al menos eso fue lo que me dije. Antes de que pudiera responderle a Clara, el abuelo se acercó. ¿Qué hacen ustedes dos? Buscando mi nombre, dijo Clara. El abuelo miró la colcha y luego a ella. Por un momento no dijo nada, y noté algo que no comprendería hasta años después. No le sorprendió la pregunta, casi como si la hubiera estado esperando. Se agachó junto a ella lenta y cuidadosamente, sus rodillas ya le molestaban desde entonces. Luego señaló una sección cerca del centro. Mira de nuevo. Clara se inclinó más. Pasaron unos segundos. Luego su rostro se iluminó. Ahí está. Miré hacia abajo y por primera vez lo vi yo también, Clara Solís, bordado prolijamente entre los demás. No a un lado, no añadido a última hora, sino allí mismo, entre los nombres de la familia, como si siempre hubiera pertenecido. El abuelo sonrió. Pensé que querrías encontrarlo. Clara tocó las letras bordadas de nuevo, solo una vez. Luego lo miró y la sonrisa en su rostro fue tan genuina que aún hoy puedo verla. Al otro lado del jardín, alcancé a mirar a mi padre. Estaba contemplando la colcha, el nombre de Clara. Su expresión era indescifrable. De pronto notó que lo estaba mirando e inmediatamente desvió la vista. En ese momento no le di mucha importancia, años más tarde recordaría ese instante de otra manera, porque esa no fue la última vez que lo descubrí mirando el nombre de Clara. Ni mucho menos. Los siguientes años transcurrieron con la rapidez habitual de la infancia. Fotos escolares, proyectos de ciencias, pasteles de cumpleaños, reuniones de padres,
pequeñas rutinas que parecían ordinarias mientras sucedían y que de algún modo se volvieron valiosas después. A Clara le encantaban las reuniones familiares, no por la comida ni por los juegos, sino porque para ella eran una prueba, la prueba de que pertenecía a un lugar más grande que nuestro departamento. Cada verano empezaba a preguntar por la reunión con semanas de antelación. ¿Cuántos días faltan? ¿23? ¿Y ahora? 22. Llevaba la cuenta en un calendario pegado en nuestro refrigerador, todos los años sin falta. Y cada año, el abuelo se aseguraba de que se sintiera incluida. Para cuando tenía 8 años, ayudar se había convertido en su trabajo no oficial. Llegaba temprano, se mantenía ocupada, juntaba vasos vacíos, cargaba suministros y estaba pendiente de los familiares mayores. Trataba la reunión como si fuera algo importante. Y porque era importante para ella, lo era para el abuelo. Un verano llegué antes que la mayor parte de la familia. El abuelo ya estaba afuera acomodando las mesas. Clara corrió de inmediato a ayudarlo. Los vi trabajar juntos mientras yo bajaba las sillas plegables de mi auto. Tenían un ritmo propio. No hablaban mucho, simplemente se movían el uno alrededor del otro con naturalidad, como si lo hubieran hecho siempre. En un momento, el abuelo le entregó una tabla con sujetapapeles. La reunión siempre implicaba listas de comida, de asistencia, de suministros. El abuelo lo anotaba todo. Clara tomó la tabla como si le hubieran entregado un documento oficial de gran importancia. ¿Cuál es mi trabajo? Revisar los nombres. Ella sonrió. ¿Es importante? Muy importante. Durante la siguiente media hora, caminó comparando los nombres de la lista con los familiares que iban llegando. Se lo tomó con total seriedad, y la gente la quería por eso. Al menos, la mayoría de la gente. Mirando atrás, por esa época empecé a notar pequeños detalles. Nada dramático, nada que pudiera señalar directamente. Solo momentos, pequeños momentos que uno descarta por parecer insignificantes. Una tarde, Clara se subió a un banco junto a mi padre. No debía tener más de 9 años. Estaba entusiasmada con algo que había hecho en la escuela, un proyecto de historia. Ni siquiera recuerdo de qué era el proyecto, solo la recuerdo a ella hablando. Mi padre escuchó durante unos segundos. Luego se acercó uno de mis primos, un nieto biológico. La atención de mi padre se desvió de inmediato. La conversación con Clara simplemente terminó. No de manera grosera ni evidente, solo terminó. Clara se quedó allí sentada un minuto más, esperando, y luego se bajó silenciosamente del banco. Un niño nota esas cosas, incluso cuando los adultos fingen que no es así. Más tarde ese día, el abuelo le preguntó por el proyecto, cada detalle. Leyó cada página. Clara habló de ello durante toda la cena. En su momento, me dije que tal vez mi padre simplemente se había distraído. La gente se distrae, pasa. Pero luego siguieron ocurriendo cosas similares, lo bastante sutiles como para excusarlas, pero lo suficientemente frecuentes como para recordarlas. En las fotos familiares, mi padre siempre llamaba a todos, hijos, nietos, primos, tías, a todos. A veces Clara era incluida de inmediato, a veces no, y ocasionalmente se producía una pausa incómoda en la que alguien más tenía que llamarla. Una vez más, nada dramático, solo lo suficiente para dejar una marca. Lo más difícil era que Clara nunca se quejaba, ni una sola vez. Parecía abordar la pertenencia de la misma manera que todo lo demás, ganándosela, ayudando más, esforzándose más, estando presente. Una noche, después de una reunión, estaba sentada en la mesa de la cocina clasificando fotografías impresas, el abuelo todavía revelaba fotos en ese entonces. La pila de fotos estaba entre nosotras, familiares riendo, niños jugando, personas reunidas alrededor de la colcha. Clara las hojeaba con cuidado. De repente se detuvo. ¿Qué pasa? Pregunté. Ella levantó la vista. Nada dramático, solo curiosidad, de la misma manera que había preguntado por su nombre años antes. ¿Por qué el abuelo siempre me guarda un asiento? Sonreí. ¿Por qué te quiere? Pensó en eso y luego volvió a mirar las fotos. Pasaron unos segundos.
¿El abuelo cree que soy de la familia? La pregunta me tomó por sorpresa. No por lo que preguntaba, sino por el hecho de que lo preguntara. Dejé el recibo de luz que estaba organizando. La vida ordinaria estaba esparcida sobre la mesa y, de repente, nada de eso parecía importante. Por supuesto que sí. Ella asintió, pero no parecía convencida. Entonces, ¿por qué todos dicen siempre que el abuelo quiere a todo el mundo, como si fuera algo inusual? No tuve respuesta. Al menos no una que tuviera sentido para una niña, o tal vez ni siquiera para mí. Así que estiré la mano sobre la mesa y le apreté la suya. Algunas personas son mejores para demostrarlo que otras. Aceptó esa explicación, al menos por el momento. Pero después de que se fue a la cama, me quedé sentada pensando en la pregunta, porque algo de ella me molestaba, no lo que había dicho, sino lo que la había llevado a preguntar. Un año después, otra reunión llegó y se fue, y fue entonces cuando noté algo que era más difícil de explicar. La colcha estaba expuesta de nuevo. Como siempre, la gente se reunía a su alrededor. Como siempre, Clara encontró su nombre de inmediato. Sonrió al verlo y luego siguió de largo, pero mi padre no lo hizo. Lo descubrí de pie junto a la colcha mucho después de que todos los demás se hubieran retirado. Solo observaba. No toda la colcha, ni los nombres de la familia en general, sino una sola sección, la sección donde estaba bordado el nombre de Clara. Su expresión no era de enojo ni de tristeza, era otra cosa, algo calculador, algo incómodo. Entonces se acercó la tía Carmen. Los dos empezaron a hablar en voz baja. No alcancé a oír las palabras, pero noté que ambos miraron hacia Clara y luego de nuevo hacia la colcha. La conversación se detuvo en el momento en que me vieron mirar. Y por primera vez, se me cruzó por la mente un pensamiento que no logré quitarme de encima, tal vez esto no era un momento aislado, tal vez se estaba convirtiendo en un patrón. Solo que aún no sabía hasta dónde llegaría ese patrón. Pocos meses después de aquella reunión, la vida se volvió ocupada de la manera habitual. Los horarios escolares cambiaron, las facturas subieron y la transmisión de mi auto empezó a hacer un ruido que intenté ignorar durante 3 semanas antes de decidirme a pagar para que lo revisaran. La mayor parte de los días transcurrían entre cosas prácticas, trabajo, compras, lavandería y formularios. Siempre había un formulario nuevo, médicos, escolares, autorizaciones, paquetes de inscripción, el tipo de papeleo que poco a poco se adueña de las mesas de cocina. Una tarde lluviosa, estaba sentada a la mesa ordenando una pila de documentos cuando sonó el teléfono. Era el abuelo. ¿Ocupada? Un poco, abuelo. Él se rió. No es así como suele responderse a esa pregunta. Necesito ayuda con los registros de la reunión. Eso no me sorprendió. Para entonces, yo le ayudaba con los preparativos de la reunión con más frecuencia. Cuanto más envejecía, más trabajo de organización se trasladaba silenciosamente a otras personas. Principalmente a mí. Así que el sábado siguiente, Clara y yo fuimos en auto a su casa. El clima estaba gris. El abuelo tenía varias cajas de cartón distribuidas sobre la mesa del comedor, carpetas, archivadores, viejos registros de asistencia, recibos de reuniones de décadas pasadas, fotografías y notas escritas a mano. La historia entera de nuestra familia parecía existir dentro de esas cajas. Clara comenzó de inmediato a ayudar a organizar las fotografías. Le encantaba ese trabajo. El abuelo le entregaba pilas ordenadas por año y ella las trataba como tesoros. Mientras tanto, yo trabajaba con el papeleo. La mayor parte era aburrida, documentos de seguros, registros de mantenimiento de la propiedad, informes financieros relacionados con los gastos de la reunión. Recuerdo haber abierto una carpeta porque tenía mi nombre escrito en el frente. Al principio asumí que el abuelo quería que la archivara en algún lado. Luego me di cuenta de que contenía documentos legales, varias páginas, sellos oficiales, firmas, términos de fideicomiso, el tipo de papeleo que instantáneamente te hace detener la lectura. Empecé a leer y luego volví a leerlo porque pensé que había entendido mal. Abuelo. Él levantó la vista desde el otro lado de la habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Miró la carpeta y luego a mí. Su expresión no cambió. ¿Lo encontraste?
Lo encontré, repetí, como si él hubiera esperado que lo hiciera. Volví a mirar hacia abajo. Los documentos eran claros, dolorosamente claros. Años atrás, poco después de que falleciera la abuela, el abuelo había establecido la administración formal del fideicomiso de la reunión, los registros familiares, los materiales de conservación y la colcha de la reunión. Seguí leyendo, mi nombre aparecía una y otra vez. Yo figuraba como la administradora sucesora. No mi padre. Yo. Recuerdo haberme quedado sentada allí durante varios segundos intentando procesar aquello. No tenía sentido. Todos asumían que mi padre se encargaba de los asuntos de la reunión porque actuaba como si lo hiciera, organizaba las cosas, hacía los anuncios, aprobaba decisiones, actuaba como el guardián de la entrada. Miré al abuelo. ¿Papá sabe esto? Un silencio se instaló en la habitación. No incómodo, sino cuidadoso. El abuelo se quitó las gafas, las dobló y las colocó sobre la mesa. Luego respondió. No. Eso me sorprendió más que los documentos. ¿No? No. Afuera, el viento empujaba suavemente las ventanas. En la cocina, Clara se reía de una vieja foto familiar que había encontrado. El sonido flotaba por la casa, una risa normal, completamente desconectada de la conversación que se desarrollaba en el comedor. Volví a mirar los papeles. ¿Por qué yo? El abuelo no respondió de inmediato. Esa debió haber sido mi primera pista. En su lugar, miró hacia la cocina, hacia Clara, y luego volvió a mirarme a mí. ¿Quién mantiene a todos conectados? No supe qué decir porque no estaba segura de si la pregunta requería una respuesta. Él continuó ordenando papeles de manera casi informal. ¿Quién recuerda los cumpleaños? ¿Silencio? ¿Quién visita a la gente? Más silencio. ¿Quién llama cuando alguien se enferma? Lo miré fijamente. Y muy despacio, empecé a comprender. No del todo, pero sí lo suficiente. Los documentos no eran sobre dinero, tampoco sobre propiedades. Eran sobre la memoria, sobre la responsabilidad, sobre preservar a las personas que formaban la familia. Un sentimiento extraño se instaló en mi estómago porque de pronto varios años de pequeños momentos comenzaron a reordenarse por sí mismos. Mi padre mirando el nombre de Clara, conversaciones privadas con la tía Carmen, pausas incómodas durante las fotos, la sensación de que existía un desacuerdo invisible justo fuera de mi vista. No veía la imagen completa todavía, pero finalmente veía parte de ella. ¿Por qué exactamente está molesto papá? La pregunta se me escapó antes de que pudiera contenerla. Los ojos del abuelo se encontraron con los míos. Por un momento pensé que podría responder. En cambio, desvió la mirada hacia la colcha doblada cuidadosamente dentro de un armario de almacenamiento. Luego dijo algo que me confundió aún más. Él cree que está protegiendo la tradición. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esperé, pero eso fue todo lo que ofreció, no una explicación, no una defensa, solo una frase. Más tarde esa tarde, ayudé a guardar los documentos en sus carpetas de manera metódica. Cuando extendí la mano hacia la carpeta que contenía los documentos del fideicomiso, el abuelo colocó su mano sobre ella. No con fuerza, solo lo suficiente para detenerme. Levanté la vista. Su expresión había cambiado, más suave, pero seria. Si llega el momento, dijo en voz baja, no discutas. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Sostuvo mi mirada por un segundo. Luego me dio la instrucción más extraña que jamás había recibido. Déjalo que lo diga. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Decir qué? El abuelo sacudió la cabeza, casi como si se arrepintiera de haber hablado. Luego miró hacia la cocina, donde Clara seguía clasificando fotos. Y finalmente dijo: déjalo que lo diga donde todos puedan oírlo. No entendí lo que quería decir en ese momento. Pero mientras conducía a casa esa noche, esas palabras se quedaron conmigo. Y por primera vez en años, dejé de preguntarme si el patrón era real, porque de repente supe que lo era. La pregunta ya no era si algo iba a suceder, la pregunta era cuánto tiempo llevaba gestándose.
Pasaron unas semanas después de mi conversación con el abuelo. No volví a mencionar los documentos del fideicomiso y no confronté a mi padre. En parte porque no sabía qué decir, en parte porque no dejaba de escuchar la voz del abuelo, déjalo que lo diga. En ese momento, se sentía menos como un consejo y más como una advertencia. La vida retomó sus rutinas habituales. Clara comenzó el 8º grado. El refrigerador se llenó de autorizaciones y calendarios escolares. Pasaba las tardes pagando facturas en la mesa de la cocina mientras ella hacía la tarea cerca de mí. Algunas noches ninguna de las dos decía mucho, había algo reconfortante en eso, el ritmo tranquilo de la vida ordinaria. Luego empezó a acercarse de nuevo la temporada de la reunión familiar. Y todo cambió. Comenzó con un correo electrónico. Nada dramático, solo un mensaje de mi padre sobre la planificación de la reunión anual, horarios, asignación de comida, horas de llegada, instrucciones de estacionamiento, lo habitual. Casi lo elimino después de leerlo. Entonces noté algo, venía adjunta la lista preliminar de asistencia. La abrí, me deslicé por los nombres, familias, primos, nietos, cónyuges, página tras página. Luego llegué al final y me quedé helada. Clara no estaba allí. Revisé de nuevo despacio, con más cuidado. Nada. Al principio asumí que era un error. La gente olvida cosas, los nombres se pasan por alto, las hojas de cálculo no son perfectas. Así que envié un mensaje rápido, sencillo y educado, olvidaste el nombre de Clara. La respuesta de mi padre llegó 3 horas después, en una sola frase, aún estamos finalizando la lista de los jóvenes. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin disculpas, nada. Me quedé mirando el mensaje un rato y luego cerré la computadora. Tal vez decía la verdad, tal vez estaba pensando de más. Esa explicación me duró unos 4 días. Entonces llamó la tía Carmen. Yo estaba doblando la ropa cuando sonó el teléfono. Clara estaba arriba. La lavadora zumbaba de fondo. Una tarde normal hasta que Carmen habló. Tenemos que hablar sobre la reunión. Mi estómago se tensó de inmediato, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con cuidado, como alguien que se adentra en un tema incómodo. Me senté a la mesa de la cocina. ¿Qué pasa con ella? Una pausa. Se está llenando de gente. Miré por la ventana. Las nubes de lluvia se estaban acumulando de nuevo. Decimos eso todos los años. Este año es diferente. Esperé. Ella continuó. Tenemos que priorizar a la familia inmediata. Ahí estaba. No lo suficientemente directo como para desafiarlo, ni lo suficientemente vago como para malinterpretarlo. Sentí la advertencia del abuelo resonar en algún lugar de mi mente, déjalo que lo diga. Mantuve mi voz tranquila. Clara es familia inmediata. Otra pausa, más larga esta vez. Luego Carmen suspiró, el tipo de suspiro que la gente usa cuando quiere sonar razonable. Priscila, ya sabes a qué me refiero. Lo sabía. Ese era el problema, sabía exactamente a qué se refería, pero escuchar a alguien decirlo en voz alta habría obligado a poner la conversación al descubierto. Y ella no estaba lista para eso. Todavía no. Tampoco yo. La llamada terminó unos minutos después sin resolver nada, sin explicar nada, solo con la persistente sensación de que una puerta se había cerrado silenciosamente en alguna parte. Esa noche, Clara me encontró actualizando nuestro calendario familiar. El fin de semana de la reunión ya estaba marcado, siempre lo estaba. Ella sonrió al verlo. Solo faltan 6 semanas. Le devolví la sonrisa. Así parece. Se sentó a mi lado, entusiasmada, hablando de las recetas que quería llevar, de quién podría estar allí y de si el abuelo necesitaría ayuda para acomodar las cosas. Escucharla se sentía casi doloroso porque seguía planeando, creyendo y asumiendo que pertenecía. Y yo ya no estaba segura. A los pocos días llegó otro mensaje de mi padre, sin saludos, sin charla informal, solo instrucciones. Los voluntarios deben presentarse a las 9. El estacionamiento ha cambiado. Traigan sillas plegables si es posible. Luego una última frase,
Clara probablemente no necesite venir temprano este año. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo, porque no era lo que decía, sino lo que no decía. No preguntaba, no sugería, no explicaba. La exclusión se volvía más segura, más cómoda. Como si la hubiera estado ensayando. Nunca respondí. Él tampoco. El silencio entre nosotros siguió creciendo, una frase cuidadosa a la vez. Luego llegó el momento que finalmente dolió. Una semana antes de la reunión, Clara estaba ayudando al abuelo a organizar los suministros. Estaban contando las etiquetas de nombres, una pila para adultos, otra para niños. La reunión siempre las tenía, otra tradición, otra lista, otra forma de llevar el registro de quién pertenecía. Esa noche, el abuelo dejó a Clara en casa. Ella traía una caja de cartón llena de marcadores y etiquetas adicionales. Mientras desempacaba todo, se deslizó una hoja de papel doblada, asignaciones de asistencia, grupos de voluntarios, horarios de actividades. La reconocí de inmediato, la lista finalizada de la reunión. Clara miró hacia abajo y luego volvió a mirar. La sonrisa desapareció de su rostro, no de forma dramática, sino lentamente, como una luz que se apaga. «Mamá». Me acerqué. «¿Qué pasa?». Su dedo descansaba sobre la página, cerca de la sección de los jóvenes. Lo seguí y vi exactamente lo que ella había visto. Todos los niños estaban en la lista, cada uno de ellos, excepto ella. La habitación se quedó muy silenciosa. Clara contempló el papel durante varios segundos. Luego hizo la pregunta que yo tanto había temido, no con enojo ni llorando, solo confundida, de la manera en que lo hacen los niños cuando intentan descifrar que hicieron mal. ¿Me olvidé de ayudar con algo? Sentí que algo se rompía dentro de mí porque allí fue donde se dirigió su mente primero, no a la injusticia, no al rechazo, sino a la responsabilidad. Pensó que había fallado en alguna prueba de la que nadie le había hablado. Y de pie allí en nuestra cocina, mirando su nombre ausente de esa lista, finalmente dejé de preguntarme si algo de esto era accidental. Por primera vez, creí que era deliberado. Y esa certeza me asustó mucho más de lo que quería admitir. La mañana de la reunión llegó calurosa y radiante, el tipo de día de verano que empieza cálido y de alguna manera se calienta más cada hora. Me desperté antes de que sonara mi alarma, no porque estuviera entusiasmada, sino porque no había dormido mucho. La casa estaba en silencio. Durante unos minutos, me quedé sentada a la mesa de la cocina tomando café y mirando el calendario que colgaba en el refrigerador. La fecha de la reunión había estado marcada en un círculo durante meses. Clara había dibujado un pequeño corazón al lado en algún momento a principios de año, lo noté y desvié la mirada. Pocos minutos después escuché movimiento arriba, luego pasos y puertas de gabinetes que se abrían. Para cuando terminé mi café, Clara ya estaba vestida. Se veía nerviosa pero decidida, como alguien que se prepara para un examen, no porque esperara fallar, sino porque quería que todo saliera bien. Llevaba una bandeja para hornear cubierta a la cocina, brownies, la misma receta que siempre traía. ¿Es demasiado?, preguntó. No. Le agregué chispas de chocolate adicionales. Sonreí. Eso suena exactamente a lo que el abuelo querría. Eso le valió una pequeña sonrisa, no una grande. La lista ausente le había quitado parte del entusiasmo, pero no todo. Una parte de ella todavía creía que había habido un error, una parte de ella todavía confiaba en que la gente haría lo correcto una vez que la vieran. Ojalá yo también lo hubiera creído. El trayecto a la propiedad del abuelo se sintió más corto de lo habitual. Quizás porque ninguna de las dos habló mucho. Los brownies estaban entre nosotras, el aire acondicionado zumbaba y los campos pasaban por las ventanas. De vez en cuando, Clara revisaba su teléfono. La mayor parte del tiempo miraba hacia afuera. Cuando entramos al camino del abuelo, noté algo de inmediato, más autos de lo habitual. La gente ya estaba llegando, niños corriendo por el césped, mesas desplegándose, y hieleras transportándose por el jardín, la escena familiar de la reunión, la misma que a Clara le había encantado desde que era pequeña. Por un momento, al verla mirar por la ventana, casi me convencí de que todo estaría bien. Tal vez mi padre daría marcha atrás, tal vez ver a todos reunidos cambiaría algo, tal vez me había preocupado por nada.
Luego recordé la lista, los correos electrónicos, la llamada telefónica y la sensación desapareció. Estacionamos cerca del límite de la propiedad. Clara tomó los brownies y yo saqué una silla plegable del asiento trasero, tareas normales, movimientos normales, el tipo de gestos que la gente hace antes de las reuniones familiares ordinarias. Luego empezamos a caminar. Vi a mi padre antes de que él nos viera a nosotras. Estaba parado cerca de las mesas principales hablando con la tía Carmen. La colcha de la reunión colgaba cerca, expuesta sobre un marco de madera, sus nombres bordados se movían ligeramente con la brisa. Por un segundo, mis ojos encontraron el nombre de Clara de forma automática. Luego miré hacia otro lado. Mi padre nos vio. La conversación se detuvo de inmediato. Carmen se dio la vuelta. Luego mi padre empezó a caminar hacia nosotras, no deprisa, sino deliberadamente, como si ya hubiera tomado una decisión. Una extraña quietud se apoderó de mí, no miedo, sino reconocimiento. Era esto. Lo que se había estado acumulando durante años finalmente había llegado. Clara siguió caminando, sosteniendo los brownies con cuidado para no tirarlos. Sonrió al ver al abuelo sentado bajo la sombra de un árbol, él levantó una mano a modo de saludo. Entonces mi padre se interpuso directamente en nuestro camino. Todo lo que siguió ocurrió sin levantar la voz. Esa es la parte que la gente nunca espera, los momentos importantes no siempre son ruidosos, a veces son dolorosamente tranquilos. Mi padre me miró a mí, no a Clara. ¿Priscila? Dejé la silla plegable en el suelo. Buen día. Su expresión no cambió. La mía tampoco. A nuestro alrededor la gente seguía hablando, pero algunos ya prestaban atención, observando, esperando. Mi padre se cruzó de brazos. Luego lo dijo. Tu hija no viene. Las palabras aterrizaron exactamente de la misma manera que en el inicio de esta historia. Pero vivirlas se sintió diferente a recordarlas, porque ahora sabía que no eran impulsivas, estaban planeadas. Lo miré. ¿De qué estás hablando? Su mandíbula se tensó. Ella no es parte de las actividades de la reunión. Clara se quedó completamente inmóvil, el recipiente de los brownies presionado contra su pecho. Mi padre finalmente la miró a ella, luego volvió a mirarme a mí, y con una voz lo suficientemente alta para que la escucharan los parientes cercanos, dijo. No es de nuestra sangre. Las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron una a una, como luces que se apagan. El silencio se extendió por el jardín. Escuché la tapa de una hielera cerrarse en algún lugar detrás de mí, una silla arrastrarse por el cemento. Nada más, solo silencio. Clara bajó los ojos. Sentí que se movía ligeramente a mi lado, no alejándose, sino haciéndose más pequeña. La tía Carmen dio un paso adelante, como si hubiera estado esperando. Todos hemos estado tratando de evitar esta conversación. Nadie le respondió. Ella continuó de todos modos. Se trata de la tradición. Tradición. La misma palabra que el abuelo había usado meses atrás. Él cree que está protegiendo la tradición. De repente entendí exactamente a qué se refería. Mi padre señaló hacia la colcha de la reunión, hacia el nombre bordado en ella, hacia el nombre de Clara. Eso nunca debió haber pasado. Por un momento, pensé que lo había entendido mal. Luego me di cuenta de que no, estaba hablando de la colcha. El lugar pareció tambalearse, no por la sorpresa, sino por la certeza. Esto nunca se había tratado de listas de asistencia, eventos abarrotados o grupos de voluntarios, se trataba de pertenencia. Siempre había sido así. A mi lado, Clara miraba fijamente el césped. Los brownies colgaban olvidados en sus manos. Quise decir algo, 100 cosas, pero la voz del abuelo resonó en mi mente, déjalo que lo diga. Así que me quedé en silencio. Mi padre confundió ese silencio de inmediato, pude ver cómo sucedía. Sus hombros se relajaron y su confianza creció. Pensó que había ganado. Entonces una silla se movió lenta y deliberadamente. El sonido cortó el silencio. El abuelo se levantó, 91 años, moviéndose con cuidado, pero de pie al fin y al cabo. Todos los ojos en el jardín se volvieron hacia él.
Dio unos pasos hacia adelante y luego se detuvo. Su mirada se posó en mi padre, tranquila, firme, casi decepcionada. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. ¿Quieres decir eso delante de todos? El color desapareció del rostro de mi padre, no todo de golpe, pero sí lo suficiente para que yo lo notara, para que todos lo notaran. Por primera vez en el día, se vio inseguro. El abuelo se volvió hacia mí y dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. Priscila, trae la carpeta azul. No me moví de inmediato. Por un segundo, simplemente me quedé allí mirando al abuelo. Luego asentí. La carpeta azul estaba exactamente donde la había dejado, dentro del bolsillo de la silla plegable que traje del auto. Me agaché, abrí el cierre del bolsillo lateral y la saqué. En el momento en que la gente vio la carpeta, el ambiente cambió, no de forma dramática, sino lo suficiente, de la manera en que cambia una habitación cuando las personas se dan cuenta de que hay información que no tienen. Le entregué la carpeta al abuelo. Él la abrió con cuidado, la brisa levantó algunas páginas antes de que él las presionara con la mano. Nadie habló, incluso los niños parecían más callados. Mi padre miró la carpeta, luego a mí y finalmente al abuelo. ¿Qué es esto?, preguntó. El abuelo no respondió de inmediato. En su lugar, se acomodó las gafas y miró a la familia reunida, personas que habían pasado años asistiendo a las reuniones, personas que habían visto crecer a Clara, personas que se habían quedado calladas mientras a una niña de 13 años se le decía que no pertenecía. Luego miró a mi padre. ¿Sigues hablando de tradición? Mi padre se cruzó de brazos otra vez. ¿Porque la tradición importa? Sí, dijo el abuelo. ¿Importa? Por un momento, mi padre pareció aliviado, como si pensara que el abuelo estaba de acuerdo con él. Luego el abuelo continuó. Pero has pasado años confundiendo la tradición con el control. El alivio desapareció. Algunos parientes intercambiaron miradas, nadie interrumpió. El abuelo sostuvo uno de los documentos. El fideicomiso de la reunión. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? Vi aparecer la confusión antes que la preocupación. Luego la preocupación se convirtió en otra cosa, reconocimiento, no completo, sino el suficiente, como el de una persona que se da cuenta de que omitió un paso importante hace años. La voz del abuelo permaneció tranquila. Cuando tu madre murió, transferí la administración de la reunión. Silencio. Mi padre parpadeó. ¿Qué? El fideicomiso, los registros, los derechos de conservación, la colcha. La tía Carmen se movió a su lado, lo noté de inmediato. La primera grieta, pequeña pero visible. Mi padre soltó una risa corta y nerviosa. ¿A mí? El abuelo lo miró. No. La palabra aterrizó con más fuerza de la que habría tenido cualquier grito. Escuché a alguien tomar aire con fuerza. Mi padre se quedó inmóvil y luego me miró, por primera vez en toda la tarde, me miró de verdad. El abuelo continuó. No a ti. A Priscila. El silencio que siguió se sintió diferente al anterior, no tenso, sino atónito. Mi padre parecía haber olvidado dónde estaba. Eso es ridículo. El abuelo no dijo nada. En su lugar, le entregó uno de los documentos a un primo que estaba cerca, luego otro. Allí estaban las firmas, las fechas, las legalizaciones, todo, papeleo práctico, el mismo tipo de papeleo que yo había pasado años organizando en las mesas de la cocina. Nada dramático, solo hechos. El rostro de mi padre perdió más color. Esto no tiene sentido. El abuelo asintió despacio. Lo tiene. Luego miró hacia la colcha, hacia los nombres bordados que se movían suavemente con el viento. Siempre pensaste que esto era propiedad. Nadie se movió, nadie habló. El abuelo continuó. Era administración. Sus ojos se dirigieron hacia Clara, que seguía de pie a mi lado, sosteniendo los brownies, luciendo como si deseara poder desaparecer. Y de repente, vi cambiar la expresión del abuelo, no con enojo, sino con tristeza, el tipo de tristeza que proviene de ver repetirse el mismo error durante demasiado tiempo. ¿Sabes por qué elegí a Priscila?
Mi padre no respondió. El abuelo no esperó. Porque ella estuvo presente. Las palabras se asentaron sobre la multitud, sencillas, casi ordinarias, pero nadie las pasó por alto. Cuando la gente enfermaba, ella la visitaba. Miró a su alrededor. Cuando los cumpleaños se olvidaban, ella los recordaba. Otra pausa. Cuando los parientes necesitaban ayuda, ella llamaba. Su mirada regresó a mi padre. Ella mantuvo a la gente conectada. Nadie discutió porque todos sabían que era verdad, incluso mi padre, especialmente mi padre. Luego el abuelo miró a Clara. ¿Sabes por qué su nombre está en esa colcha? La pregunta no iba dirigida a nadie en particular, aún así, nadie respondió. Porque se lo ganó. Sentí a Clara levantar la vista por primera vez. El abuelo sonrió con dulzura. Ella también estuvo presente. El terreno de la reunión estaba en completo silencio, sin discursos, sin aplausos, solo la gente escuchando. Ella ayudó a la gente. Señaló hacia las mesas. Las mismas mesas que ha ayudado a acomodar durante años. Hacia los parientes mayores. Las mismas personas por las que se ha preocupado cada verano. Luego hacia la colcha. La misma familia a la que ha querido sin pedir nada a cambio. Mi padre abrió la boca finalmente. Esto no es sobre ella. El abuelo lo miró. No. Su voz siguió siendo tranquila. Es sobre ti. Eso aterrizó con más fuerza que todo lo demás. Mi padre intentó de nuevo. Esta familia siempre ha sido sobre la sangre. El abuelo sacudió la cabeza despacio, casi cansado. No. Extendió la mano y la colocó sobre la colcha, justo encima del nombre bordado de Clara. Esta familia siempre ha sido sobre quien se queda. Durante varios segundos, nadie se movió. Luego, la tía Carmen desvió la mirada. La certeza que había llevado consigo toda la tarde simplemente se desvaneció, sin defensa, sin explicación, nada. Algunos parientes bajaron la cabeza, otros evitaron el contacto visual. El silencio ya no protegía a mi padre, ahora exponía a todos los que lo habían apoyado. Finalmente, uno de mis primos dio un paso adelante, luego otro, disculpas pequeñas, silenciosas, no suficientes para borrar nada, pero reales. Valoré eso. Más que excusas, más que explicaciones, solo honestidad. Mi padre nunca se disculpó, no ese día. Tal vez no pudo, tal vez admitir la verdad le habría exigido enfrentar demasiado a la vez, no lo sé. Lo que sí sé es que yo no estaba interesada en humillarlo. Había pasado demasiados años intentando ganarme la aceptación como para pasar un minuto más rogando por ella. Así que, simplemente me acerqué a Clara, tomé el recipiente de los brownies de sus manos y le apreté el hombro, nada dramático, solo lo suficiente. El abuelo sonrió. Luego miró la colcha una última vez. Su nombre se queda. Nadie lo desafió. Nadie lo intentó siquiera. Más tarde esa tarde, después de que la gente empezó a comer de nuevo y las conversaciones volvieron poco a poco, encontré a Clara sentada junto al abuelo bajo la sombra del árbol. La colcha descansaba cerca, extendida sobre su marco de madera, la luz del sol se filtraba a través de la tela y una brisa cálida cruzaba el jardín. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Luego Clara extendió la mano con cuidado y trazó las letras bordadas de su nombre con un dedo, exactamente de la misma manera que lo había hecho cuando tenía 6 años. El abuelo la observaba en silencio. Yo también. Y de pie allí, finalmente entendí algo que me había tomado años aprender: la familia no se demuestra por la sangre, se demuestra por quien se niega a borrarte. La colcha se movió suavemente con el viento. Clara sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, yo también lo hice.